Desde los albores del tiempo, la humanidad ha buscado comprender su propósito, su origen y el misterio que envuelve la existencia. En las páginas de la historia sagrada encontramos relatos que no solo narran hechos del pasado, sino que revelan verdades espirituales que resuenan hasta nuestros días. Uno de esos relatos, frecuentemente olvidado o pasado por alto, es el de los filisteos, un pueblo que aparece una y otra vez en los textos bíblicos, confrontando al pueblo de Israel y sirviendo como símbolo de oposición espiritual, de conflicto humano y de intervención divina. La historia de los filisteos no comienza con David ni termina con Sansón. Su presencia es constante a lo largo del Antiguo Testamento, no solo como enemigos militares, sino como agentes de prueba y revelación. Entender quiénes eran, qué representaban y cómo fueron parte del diseño divino puede ayudarnos a abrir los ojos a batallas que hoy seguimos peleando en lo invisible. Los filisteos eran un pueblo del mar, originarios posiblemente de la región del Egeo, que se establecieron en la costa sur de Canaán. Se organizaron en una confederación de 5 ciudades-estado: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, cada una con su propio rey pero unidas, por cultura, religión y propósito. Estos no eran simples bárbaros, eran una civilización avanzada con conocimientos metalúrgicos superiores a los de los israelitas, lo que les dio una ventaja táctica en muchas batallas. Pero más allá de su poder militar, lo que los filisteos representan espiritualmente es más profundo. Eran portadores de una cosmovisión contraria a la revelación de Dios. Mientras Israel seguía un camino de pacto, fe y obediencia al Dios único, los filisteos practicaban cultos idolátricos, adoraban a Dagón y vivían bajo una lógica de fuerza, poder y conquista. Este contraste no era solo cultural o político, era espiritual. La lucha entre Israel y los filisteos es una imagen del conflicto eterno, entre la carne y el espíritu, entre la fe y la idolatría, entre el propósito divino y la resistencia humana. Uno de los momentos más conocidos de este conflicto es el enfrentamiento entre David y Goliat. Este episodio no es solo la historia de un joven pastor derrotando a un gigante. Es una parábola viva del poder de la fe cuando se enfrenta al sistema del mundo. Goliat no era simplemente un soldado, era el campeón del pensamiento filisteo, arrogante, autosuficiente, burlón ante las cosas sagradas. David, por otro lado, confiaba no en armas ni en armaduras, sino en el nombre del Señor. En esa batalla se revela algo que sigue siendo relevante hoy, no importa cuán fuerte parezca la oposición. Si Dios está contigo, lo imposible se convierte en testimonio. Pero los filisteos no desaparecieron con la muerte de Goliat. Su influencia siguió durante generaciones. Robaron el arca del pacto, simbolizando cómo las fuerzas del mundo intentan apoderarse de lo sagrado. Sin embargo, esa misma arca causó estragos entre ellos, recordándonos que lo divino no puede ser manipulado ni usado como trofeo. Los juicios de Dios se manifestaron incluso entre los que no le reconocían. Y aquí es donde esta historia empieza a tocarnos de manera personal, porque los filisteos no son solo un pueblo antiguo, representan estructuras internas y externas que se levantan contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Representan patrones mentales, ideologías, hábitos y relaciones que, como Goliat, se burlan de nuestra fe y nos intimidan. Y al igual que David, tú y yo somos llamados a enfrentarlos, no desde nuestras fuerzas, sino desde la identidad que Dios nos da. Si hasta ahora este mensaje te ha tocado, no dejes que se quede solo en ti. Haz clic en me gusta y escribe en los comentarios: Señor, quiero ver tu verdad. Tu participación no solo ayuda a que este contenido llegue a otros, también activa algo espiritual en ti. Recuerda, compartir una verdad es multiplicaria. A lo largo del tiempo, el conflicto con los filisteos también revela cómo el pueblo de Dios a veces se acomoda. Israel muchas veces convivió con ellos, se mezcló con sus prácticas y permitió que su influencia se infiltrara. Esto nos habla de nuestra tendencia a adaptarnos al sistema del mundo, a negociar convicciones, a olvidar la radicalidad del llamado divino. Y cada vez que eso ocurre, lo sagrado pierde su poder. La historia lo muestra claramente. Cada vez que Israel bajaba la guardia espiritual, los filisteos volvían a dominar. Uno de los episodios más tristes fue cuando Israel, en su desesperación por ganar una batalla, llevó el arca del pacto al frente, pensando que era un amuleto. Perdieron la batalla y el arca fue capturada. ¿Qué nos dice esto? Que no basta con tener símbolos religiosos si no hay una vida alineada con Dios. Podemos tener Biblias, cruzar los dedos, decir oraciones, pero si nuestra fe no es auténtica, el enemigo no se impresiona.
Lo extraordinario de esta historia es que, incluso en medio del fracaso, Dios sigue mostrando su gloria. Mientras el arca estaba en tierra filistea, sus dioses caían, sus ciudades eran afligidas y al final tuvieron que devolverla. Dios no necesita que lo defiendan, su presencia misma es suficiente para derribar ídolos. Este es un mensaje de esperanza. Incluso si has perdido batallas, si has permitido que lo sagrado sea profanado en tu vida, Dios puede restaurarte. Él pelea por ti incluso cuando tú ya no puedes. Pero la restauración requiere decisión. Israel tuvo que arrepentirse, limpiar su corazón y volver a alinear su vida con el pacto. Solo entonces comenzó la recuperación. Samuel lideró un movimiento de retorno, de ayuno, de clamor, y Dios respondió. Derrotó a los filisteos no por estrategia, sino por intervención divina. El mensaje aquí es claro. Cuando el pueblo se humilla y busca a Dios con sinceridad, los enemigos más poderosos son derribados. ¿Te das cuenta de lo que esta revelación puede significar para ti? Si este mensaje está encendiendo algo dentro de tu corazón, es posible que no sea casualidad. Tal vez has sido guiado hasta aquí para comenzar un viaje de transformación, de liberación, de propósito. No ignores esa voz interior. Este puede ser el momento de rendirte a una verdad más profunda que cambiará tu perspectiva espiritual para siempre. Si sientes que este contenido está tocando tu vida, haz algo más que solo ver. Deja un comentario con las palabras "Estoy despertando" como acto profético. Comparte este video con alguien que necesita una palabra viva y, por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho. Lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que tu alma estaba esperando. El relato bíblico continúa mostrando cómo, incluso después de victorias milagrosas, el pueblo de Dios podía volver a caer en ciclos de desobediencia, y los filisteos, como símbolo de oposición, volvían una y otra vez. Es un reflejo profundo de nuestras propias luchas internas. Cada vez que pensamos que hemos superado un obstáculo espiritual, aparece uno nuevo, a veces disfrazado, a veces más fuerte. Y en esas repeticiones descubrimos que la guerra espiritual no es un evento aislado, sino un camino constante de fe, vigilancia y dependencia de Dios. Con la llegada del rey Saúl, Israel trató de establecer una monarquía fuerte para consolidar su poder y enfrentar a sus enemigos. Pero incluso Saúl, ungido por el profeta Samuel, cayó en la trampa de actuar según su propia lógica y no por dirección divina. Su desobediencia frente a la instrucción de Dios, como cuando ofreció el sacrificio sin esperar a Samuel, reveló una verdad atemporal. El liderazgo sin sumisión espiritual se convierte en rebelión, y los filisteos aprovecharon cada una de esas fallas. El caso de Jonatán, el hijo de Saúl, es digno de mención. Mientras su padre dudaba, Jonatán, movido por fe, se enfrentó junto a su escudero a un destacamento filisteo. Su valentía y confianza en que Dios puede salvar con muchos o con pocos nos recuerda que la fe personal puede activar milagros, aun cuando el entorno esté lleno de incredulidad. La historia nos enseña que no debemos esperar a que todo sea perfecto para actuar según la fe. A veces, un corazón decidido mueve más el cielo que un ejército entero. Con David, la narrativa da un giro. A pesar de sus múltiples defectos humanos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su relación con los filisteos fue compleja, los venció en múltiples ocasiones, pero también durante su huida de Saúl vivió entre ellos. Incluso fingió estar loco para sobrevivir. Esto nos muestra que hasta los grandes hombres de fe atraviesan momentos de contradicción, de ambigüedad, de vulnerabilidad. Lo importante es que nunca dejó de buscar la dirección de Dios. David entendía que la verdadera victoria no dependía de su espada, sino de su comunión con el Altísimo. En cada batalla, antes de moverse, consultaba a Dios. Esa dependencia fue la clave de sus triunfos. No era invencible por su fuerza, sino por su conexión. Esto es un llamado a nosotros. La vida espiritual no se trata de actuar por impulso, sino de aprender a escuchar antes de avanzar. Con el tiempo, bajo el reinado de David y luego de Salomón, la amenaza filistea fue disminuyendo, pero no desaparecieron de inmediato. Su historia se diluyó lentamente en las páginas bíblicas, absorbidos por imperios más grandes, desvaneciéndose como símbolo de lo que resiste a Dios, pero que, finalmente, es superado por su plan eterno. Y aquí hay una lección clave. Las estructuras que hoy se oponen al propósito divino en tu vida no son eternas. Pueden parecer fuertes, pueden intimidar, pero tienen un final cuando permaneces firme en la verdad.
La arqueología y los estudios históricos han confirmado la existencia de los filisteos, descubriendo restos de sus ciudades, sus prácticas religiosas y su arte, pero también confirman su desaparición como pueblo. Ya no existen. Han quedado como testimonio de que todo lo que se levanta contra el propósito de Dios termina cayendo, pero la palabra permanece. Es un mensaje de esperanza para quienes se sienten aplastados por las estructuras del mundo moderno. Nada de eso es más fuerte que la fidelidad de Dios. Hoy los filisteos modernos toman otras formas. Ya no vienen con espadas ni escudos, sino con ideas que desafían la verdad, con sistemas que promueven el ego sobre la humildad, el placer sobre el propósito, la apariencia sobre la esencia. Vivimos en una era donde las voces que se burlan de la fe han tomado plataformas globales, pero el principio sigue siendo el mismo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y aquellos que confían en Él pueden derribar gigantes culturales, espirituales y personales. Esta batalla no se libra con armas físicas. Es una guerra espiritual que ocurre en la mente, en el corazón, en los hábitos, en las decisiones diarias. Cada vez que eliges perdonar cuando todo te incita al rencor, estás venciendo a un filisteo. Cada vez que decides orar en medio del caos, estás levantando una piedra contra Goliat. Cada vez que eliges la verdad aunque cueste, estás diciendo como David: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En este panorama, la fe deja de ser un adorno y se convierte en un escudo. No se trata de religión vacía, sino de una experiencia viva, porque Dios sigue buscando personas que, como David, no se impresionen por la altura de los gigantes, sino por la grandeza de su promesa. Y en ese caminar hay tropiezos, caídas, momentos de confusión, pero también hay gracia, restauración y nuevas oportunidades. Nos equivocamos si pensamos que el propósito de estas historias es solo inspirar. En realidad, están diseñadas para activar algo en nuestro interior, para recordarnos que no estamos solos en nuestras batallas, que cada enfrentamiento tiene sentido en el plan eterno, y que así como Israel fue forjado en medio de oposición, tú también puedes ser transformado por cada desafío. Lo más hermoso de esta narrativa es que al final no son los grandes enemigos los protagonistas, sino aquellos que confiaron en Dios incluso cuando todo parecía perdido. El propósito del conflicto no era exaltar a los filisteos, sino revelar el poder de Dios en los que le creen. Eso sigue siendo cierto hoy, y así, el relato de los filisteos se convierte en una gran metáfora espiritual de nuestra vida. No se trata solo de entender el pasado, sino de descifrar los símbolos que siguen activos en nuestro presente. Cada ciudad filistea conquistada, cada altar derribado, cada batalla ganada en nombre del Señor, representa una parte del alma que debe ser restaurada, una zona de la mente que debe ser liberada, un espacio del corazón que debe rendirse completamente. Hoy el llamado sigue vigente. El Espíritu de Dios continúa buscando a quienes estén dispuestos a levantarse en medio de una generación confundida. Personas comunes que, como David, fueron menospreciadas por su entorno, pero seleccionadas por el cielo para una tarea especial. Quizá no tengas experiencia militar ni armas visibles, pero lo que llevas dentro, la fe, la obediencia, el fuego por lo sagrado es suficiente para cambiar tu historia y la de quienes te rodean. Cuando observamos cómo la historia de los filisteos termina desvaneciéndose, comprendemos que todo lo que se opone al plan de Dios tiene fecha de caducidad. Las modas, las filosofías huecas, los ataques espirituales, los momentos de oscuridad. Todo eso es temporal. Lo que permanece es la obra que Dios hace en lo profundo del corazón. Por eso, no te desanimes si el enemigo parece fuerte hoy. Recuerda que la victoria no se mide por la fuerza que tienes, sino por la fidelidad del Dios que te respalda. ¿Y tú, cuáles son los filisteos que debes enfrentar? ¿Qué gigantes te están paralizando? ¿Qué fortalezas mentales o espirituales te han robado la paz, el propósito, la comunión? Esta no es solo una reflexión sobre el pasado, es un grito de guerra para tu presente. Es una voz que te dice: toma las piedras, afina tu puntería, levántate en fe, porque la batalla es del Señor. Porque al igual que Israel, tú fuiste elegido no para vivir en esclavitud espiritual, sino para caminar en libertad. La misma mano que levantó a Moisés, que guió a Josué, que fortaleció a Débora, que inspiró a Samuel, que respaldó a David, es la mano que está sobre tu vida hoy. Esa mano no ha perdido fuerza. Su promesa sigue firme. Su propósito sigue activo. Su espíritu sigue hablando. La gran pregunta no es si Dios peleará por ti, sino si tú decidirás posicionarte en el lugar correcto, si abrirás tus ojos a la verdad, si dejarás de esconderte detrás de excusas, si te atreverás a creer, a caminar sobre lo incierto
a obedecer aunque no entiendas todo. Porque cuando das ese paso, lo sobrenatural ocurre. Las cadenas se rompen, los gigantes caen, y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Israel no venció a los filisteos de una sola vez. Fue un proceso, hubo derrotas, retrocesos, lágrimas, pero también hubo restauración, milagros, gloria. Así es tu proceso. No te castigues por tus caídas, aprende de ellas, levántate, vuelve a intentarlo. Consulta a Dios, escucha su voz, alinea tu corazón, porque cada paso que das en obediencia construye tu victoria. En medio de todo esto, hay una promesa que lo cambia todo. Dios no olvida. Él no olvida tus oraciones silenciosas, tus luchas internas, tus noches de llanto, tus momentos de fe en medio de la duda. Y si permaneces, verás la mano de Dios actuando de maneras que superarán tus expectativas. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te habló al corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite despertar a estas verdades. Recuerda, lo que estamos haciendo aquí no es solo aprender, es redescubrir el plan de Dios en historias olvidadas y voces silenciadas. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje de fe y restauración, porque todavía hay mucho por revelar y tal vez lo mejor está por venir.